Ajá. El objetivo, o sea, el objetivo es el problema concreto, el problema, el encargo, la función determinada. Y aquí están los aspectos subjetivos. Ajá. Por ejemplo, acá estaría la función que era. Acá podríamos decir cuando ya la función, ¿qué era la función? ¿Quién me dice qué es la función? Vean, toda la vida vamos a La estar con la función. interpretación de la actividad. La interpretación técnica de la actividad, técnica, no se olviden esa palabra. Entonces, claro, nosotros aquí es cuando la función es concreta, la función está entendida, pero para llegar al objetivo debemos partir de lo subjetivo, que son las formas de habitar. Y hay millones de formas de habitar. Lo subjetivo es eso que le hace diferente y particular, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo subjetivo? Vamos a pasar a la clase de ahora, ¿ya? Lo subjetivo, por ejemplo, aquí podemos ver, esta es una arquitectura del gótico. El gótico es el periodo que estuvo antes o que se desarrolló antes del Renacimiento. Y si, cuando hablábamos del Renacimiento, ¿cuál era la principal característica del Renacimiento? ¿Se acuerdan? Ya hablamos un poco de eso. ¿Cuál era la principal característica del Renacimiento? Entendiendo que el Renacimiento es parte de nuestro tiempo. ¿Cuál? Curen, por favor. No puede ser que se hayan olvidado. Negaba lo medieval. Pero, ¿qué concretamente? O sea, ¿qué es el Renacimiento? ¿Cuál es la principal característica del Renacimiento? ¿Ah? Apuren. ¿Cuál es la principal característica del Renacimiento? El pensamiento. Que se vuelve o sea, el pensamiento humanístico. Ya, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que volvemos a qué? Al pensamiento racional. Ya, el pensamiento racional. ¿Se acuerdan de la línea de tiempo? El pensamiento racional, ya. Ese es el pensamiento racional. ¿Por qué? Ya, es el pensamiento racional. ¿Qué más? Apuren. Pensamiento racional. Vamos, entonces acá el Renacimiento, ¿no es cierto? Y aquí está el periodo medieval. Y el gótico es el final del periodo medieval. Entonces el Renacimiento es un pensamiento racional. ¿Y qué es el pensamiento racional? ¿En qué se basaba? Todo lo que hemos hablado hasta acá. Ponen el pensamiento racional que se basa en qué? No se basaba en el pensamiento de Grecia y Roma. Ya, pero el pensamiento racional se basa en qué? ¿En qué? O sea, la En razón, la, ¿no sería eso? en la realidad. Ya, ¿en cómo entonces si la realidad, para analizar la realidad concreta, el pensamiento racional, ¿en qué se apoyaba para entender la realidad? El pensamiento racional para entender la realidad, ¿en qué Desde la razón y la observación. la observación? El pensamiento racional tiene como base a la observación. Y de la observación, ustedes cuando hacen de la observación es el método científico. El método científico tiene como base la observación. El hombre mira, observa. Y lo opuesto al pensamiento racional, ¿qué es? El pensamiento irracional, y no digo que sea malo, muchas veces lo utilizamos esto de lo irracional como algo, una palabra o como un insulto, no eres un irracional, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es la fe ciega, ¿no? Inclusive muchas veces decimos la fe ciega.
Claro, y todavía tenemos algo de eso, la fe ciega. Entonces acá es en el Dios, el hombre. Por eso volvemos al pensamiento humanista, como dicen acá, humanista el pensamiento basado en el hombre, un pensamiento racional que se basa en la observación para entender la realidad. Y en el mundo medieval se entendía la realidad a través de la fe ciega, ¿no? Entonces, sería el pensamiento irracional. Entonces, este mundo, esta arquitectura, el producto directo de la arquitectura en este tiempo, era el espacio para Dios. El espacio para Dios. Y aquí es el espacio para el hombre, o que nace desde el hombre. Pero claro, aquí vamos a entender casi unas contradicciones, porque acá también se hacía iglesias, acá se hicieron las famosas basílicas, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿cómo es ese mundo? No, claro, y las iglesias en el Renacimiento se hacían desde para el hombre, ¿no? Un espacio para el hombre para mirar o relacionarse con Dios, pero desde el hombre. Este es un espacio para Dios. Entonces, el pensamiento irracional, por favor, esto es de cajón, o sea, esto tiene que decir cuál es el pensamiento, la principal característica de nuestro tiempo, porque ustedes saben que el Renacimiento apenas es el inicio de lo que llamamos modernidad. Por favor, este esquema. Entonces, estamos hablando de la transición. Cuando nosotros vemos esta arquitectura, la arquitectura del gótico, lógicamente, sus características o las proporciones o sus dimensiones o ese aspecto subjetivo de este espacio, ese era el espacio para Dios. Y no era la única arquitectura, no era la única arquitectura que pensaba en sus dioses. Aquí era la arquitectura para los dioses occidentales. Lo mismo vamos a ver cuando revisamos un poco los aspectos concretos de la arquitectura de Egipto, la ciudad de los muertos, ¿no? Entonces, es la ciudad para los muertos y tienen esa característica singular propia de su cultura. Entonces, la principal característica en el gótico era la planta salón. Entonces, si vemos aquí, es casi no hay una definición, era definir un gran espacio, definir una planta con una máxima anchura, con una máxima anchura. Lo opuesto sucede en el Renacimiento, y el Renacimiento es el regresar a Grecia y Roma, y Grecia y Roma era la cruz latina, ¿no? Entonces aquí la cruz latina se va desvirtuando en busca de ese gran salón, de ese espacio de máxima anchura. Claro, al gótico también se lo puede observar de acuerdo a diferentes puntos de vista, ¿no? Cuando nosotros vemos una de las principales características del gótico es que no se resuelve, como hablábamos de la arquitectura de Grecia y Roma, de formas geométricas definidas, sino ya son compuestas porque tienen aquí los arbotantes, que son como las muletas, ¿no? Entonces son estos elementos que no permiten que el arco ojival reviente por las cargas, entonces tiene que poner esos apuntalamientos que son estas estructuras adicionales. Entonces son estos apuntalamientos, estas muletas. Para Gaudí era una arquitectura incompleta. Volvemos una planta salón en su máxima anchura. Entonces cuando vemos estas iglesias góticas, entonces vemos la búsqueda de ese gran espacio. Y cuando vemos los cortes, claro, vemos ese paso a buscar ese gran espacio
es espacio para Dios. Ese espacio que tiende, que busca lo celestial. Entonces, para entender diferentes periodos, debemos entender cuál era su forma de pensar. Entonces, aquí era una sociedad que tenía como centro del universo, a la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia era la institución que organizaba la sociedad. La institución, miren, o sea, tenía una jerarquía. Pasamos a nuestro tiempo, a la modernidad, que inicia con el Renacimiento, la institución que organiza la sociedad es el Estado, es la República, pero sigue habiendo la iglesia, o sea, el Estado tiene ahora esta proporción y la iglesia esta. En el periodo medieval era la iglesia y los reyes. En nuestro tiempo es la República, esa institución, es decir, imaginémonos esa transición. ¿Cómo cambió la sociedad? Claro, las singularidades o la dotación de sentido de sus espacios, claro, cambian. Esas singularidades, lo subjetivo de la arquitectura cambia. Entonces, entendiendo, haciendo como una pequeña introducción, como una pequeña explicación muy general del periodo que le precede al nuestro, a la modernidad, que inicia con el Renacimiento. Podemos entender lo que pasa en nuestro tiempo. Entonces vamos a hacer un juicio estético. Cuando ustedes hemos hablado de lo subjetivo y lo objetivo, de las cualidades singulares propias de una forma de habitar, cuando hicieron el ejercicio de la habitación y cuando entendíamos estos conceptos de la arquitectura, entonces estamos hablando de aspectos concretos y subjetivos. Estos dos se relacionan. Estos aspectos muy concretos de aula, pórtico y recinto, en las diferentes culturas se revisten de esas formas de habitar, de esas formas de entender. Y claro, hay sus deformaciones, o sea, no es que solo la arquitectura es a partir de aula, pórtico y recinto, existen mixturas, existen deformaciones o aparecen o simplemente aparecen otros espacios, pero aula, pórtico y recinto son comunes a muchas culturas. ¿Y qué es el juicio estético? ¿No? Lo que estamos haciendo es poner en práctica el juicio estético. ¿Qué es el juicio estético? Es la capacidad de reconocer forma. Juicio estético, miren, es la capacidad de reconocer forma. O sea, nosotros vamos a reconocer formas. ¿Y qué era la forma? ¿Quién me dice que era forma? ¿Qué es forma? ¿Qué es forma? ¿Cuál es el concepto de forma? Por favor. Entonces, este cuadrito tiene que estar claro, ¿no? Tiene que estar en sus resúmenes. Forma es un sistema de relaciones. ¿Qué? ¿Qué Un más? sistema de Complétale. relaciones. Ya, que realiza evidente algo irreducible a la mirada común. Que hace evidente. Así que hace Entonces, evidente. forma es la generación de un sistema de relaciones que hace evidente algo irreducible a la mirada común. Miren, vamos despacio, simple esto. Es la generación. El arquitecto genera un sistema de relaciones. O sea, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde? No, estoy en la cumbre del panecillo, entonces voy a hacer un restaurante con un sistema de relaciones visuales para verle al Cotopaxi, para verle al Pichincha. Entonces comienzo a generar una configuración. Voy a generar, si es un restaurante, voy a generar espacios introspectivos y terrenales. ¿Cómo es eso? Me voy a hundir en el suelo de la introspección y voy a generar espacios terrenales, los que se relacionan con el entorno. No, entonces estás dándole sentido. A partir de haber entendido el lugar. Eso es forma. Entonces, no, forma abstracta es muy diferente a figura. Figura es lo que es el resultado
de esa forma, de ese sistema. Continuamos. Entonces aquí vemos que juicio es la capacidad de reconocer forma. El juicio estético es reconocer los sistemas generados por un arquitecto o por el hombre que entendió su forma de relacionarse con el mundo. Nosotros tenemos que reconocer eso. Crítica del estilo. Entonces, juicio estético, la capacidad de reconocer forma. Crítico, o la crítica del estilo, es el análisis de lo formal. O sea, a ver, ¿está cumpliendo con sus objetivos? ¿No? ¿Qué es lo que dice el arquitecto? Entonces, el arquitecto a veces nos dice un discurso, pero luego vemos en la arquitectura, a ver, ¿sabes qué? Lo que tú dices no estás cumpliendo. O lo que tú dices no, no se está cumpliendo al 100%. Tienes estos errores. Entonces, estás hablando a partir de la observación del objeto y de entender no solo su figura, no solo la apariencia, sino también de entender la esencia. Muchas veces el sistema de relaciones está oculto. Entonces una mirada crítica, una mirada racional, va a descubrir eso, lo va a entender. Entonces, crítica del estilo. Se trata de encontrar una consecuencia por continuidad en la transformación de lo formal. O sea, ¿cuál es esa crítica? Claro, cuando hacemos una crítica siempre hacemos una comparación. ¿En función de qué? Claro, entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Yo no puedo criticar solo por... muchas veces, inclusive, el gusto es una comparación. Pero en arquitectura no hay gusto. En arquitectura hay cosas muy concretas, muy objetivas. Pero esas cosas, esa crítica a esas objetividades nace de esa carga cultural que tienes, de esto que hemos discutido. A ver, la arquitectura es la conjunción de lo subjetivo y del objetivo, es la conjunción, es entender una forma de habitar. La arquitectura es entender la esencia, que es lo que produce la apariencia. Claro, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es el Renacimiento? Ahora vamos al Renacimiento. Y hemos visto así muy, muy superficialmente esto del mundo medieval para poder entender lo que sigue. Entonces, ¿cómo se le determina al Renacimiento? Como las formas de la evolución, el cambio. ¿El cambio de qué? El cambio de pensamiento, el cambio de entender espacios pensados para Dios en espacios pensados para el hombre, o en espacios para Dios pensados desde el hombre. El Renacimiento es en el enlace con todas las formas antiguas. Entonces, vamos de nuevo un ratito, de nuevo acá. Entonces, si aquí tenemos el periodo moderno y aquí recién está el Renacimiento, ¿no? Porque luego viene el Barroco. Y antes de esto, el periodo, estábamos acá, el periodo medieval. Medieval. Entonces, el Renacimiento son el retorno a las formas antiguas. ¿Y qué hace acá? Es esto, retroceder. ¿A dónde? A Grecia y Roma. Entonces, vamos aquí. Es una negación del periodo que le precede, ¿no? Es regresar al mundo antiguo. Grecia y Roma. Pero estamos hablando de Occidente, ¿sí se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos que hacernos también nosotros. En América, nosotros ya formamos parte de la modernidad. Como hablábamos de un mundo, el Renacimiento coincide con la conquista. Ese momento trágico, ese momento violento, pero ya al final de los tiempos, después de 600 años, a pesar de que todavía, sobre todo lo que pasó ahora en nuestro país, ¿no? Se siente la división, ¿no? Se siente, pero ya hay
una estrategia de querer convivir. O sea, ya 500 años ya convivimos. Ya la modernidad, a pesar de los problemas, forma parte de nuestro vivir. Pero si nosotros hacemos este mismo ejercicio en América, si esta línea es de Occidente, si aquí es América y los europeos regresaron a ver a Grecia y Roma, nosotros acá, ¿a dónde vamos a regresar a ver? Sobre todo con ese ejercicio de interpretación gráfica que hacemos, ¿no es cierto? Esto es lo que hicieron Mies van der Rohe, lo que hizo Le Corbusier, porque este tiempo, la modernidad, por favor, estos esquemas tienen que hacerlo, ¿no? Porque la modernidad, este tiempo, la modernidad es el tiempo de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de Alvar Aalto. Entonces todos ellos regresan a ver a su mundo, a Grecia y Roma. Alvar Aalto regresa a ver al periodo medieval. Entonces ellos reinterpretan su pasado. Nosotros debemos hacer lo mismo que ellos, sí, sus estrategias. Es interpretar nuestro pasado, pero no románticamente, sino como vamos a ver a continuación, ¿no? Josué, ¿estás por ahí? Josué, Sí, profe, diga. ya, Josué. Con esto que acabo de decir, ¿se entiende el porqué de lo que hemos hablado anteriormente? Lo del renacimiento, profe, puede repetir, pero no me quedó muy claro eso. Casi el último Lo de, aspecto ya, de la el modernidad. renacimiento. Ya, por favor, pongan de nuevo atención. Esto nos va a seguir, a ustedes les va a seguir toda la vida. Toda la vida. Entonces, vamos a ver. Si nosotros vemos solo el Renacimiento, entonces vemos Renacimiento y aquí está. Así, el periodo medieval, el gótico, es un periodo que forma parte del periodo medieval, ¿no? Es el final. La arquitectura del gótico es el final del periodo medieval. Entonces aquí se está dando una transición, se da el paso de un pensamiento o de una forma de entender el mundo con el centro, Dios, la iglesia, los reyes. Y el renacimiento es el paso a ponerle en el centro del universo al hombre y se reemplazan las instituciones de poder por el Estado, por la República. Se pasa de un pensamiento irracional a un pensamiento racional. En arquitectura esto se refleja en la generación de espacios para Dios y espacios para el hombre. Cambia, entonces lo subjetivo de la arquitectura cambia. El Renacimiento forma parte del periodo que llamamos modernidad hasta nuestros días. No digo movimiento moderno. El movimiento moderno es el periodo de arquitectura que se da en la primera mitad del siglo XX. No digo movimiento moderno, digo modernidad. Ya, y mandé un deber para que se entienda ese deber. ¿Y qué es el Renacimiento? El Renacimiento es el enlace con todas las formas antiguas, el enlace con todas las formas antiguas. Es decir, estos personajes del Renacimiento regresaron a ver en su tiempo a Grecia y Roma. Es el enlace con todas las formas antiguas de Grecia y Roma. Regresas a ver. Entonces, estos europeos regresan a ver en su propio mundo, en Occidente, a Grecia y Roma. Y aquí nos hacemos una pregunta. Nosotros también formamos parte de la modernidad, nuestra América. ¿Por qué? Porque coincide que con el Renacimiento comienza y se desarrolla la conquista, 1492. Entonces, en plena conquista se desarrollaba en Europa el Renacimiento. Claro que también esto afectó parte de lo que fue la Inquisición, que se desarrolló esa institución, miren, ¿no? La Inquisición, que es una institución propia del mundo medieval, pero claro, es una transición. No se dieron los cambios así, no, hoy Dios, mañana el hombre, no. Son transiciones que se dan en siglos, como el tiempo que nosotros vimos es un periodo de transición.
Si aquí pasábamos de esta transición, debió haber sido tiempos violentos, porque las instituciones de poder, la iglesia, perdieron su jerarquía para ser reemplazadas por esas instituciones como la república, el Estado, que ahora acá, en nuestro tiempo, están en crisis. Ahora la pregunta acá, ¿qué le va a reemplazar al Estado? Si aquí la iglesia fue reemplazada por el Estado en nuestro tiempo, ¿qué institución le va a reemplazar al Estado? Entonces va a ser un cambio radical, pero no, quizás nosotros no lo vivamos. Quizás nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque estas transiciones se dan en siglos, como mínimo un siglo. Quizás nuestros hijos van a darse cuenta ya el inicio de, y los que van a ver ese cambio serán nuestros nietos, nuestros bisnietos. Vamos a vivir, se está viviendo una transición. Lo mismo acá. Ahora, como reflexión, el hombre moderno, del inicio de la modernidad, en el Renacimiento, regresa a ver a Grecia y Roma. Ahora aquí, nosotros siempre nos preguntamos cómo hacemos arquitectura con identidad. Si el hombre de Occidente, el hombre de Europa, regresaba a ver al pasado Grecia y Roma, ¿nosotros hacia dónde vamos a ver? Entonces deberíamos regresar a ver a todas nuestras culturas, pero ya dejar de ver de forma romántica. Entonces nosotros hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? De analizar un espacio del mundo moderno, que es el Panteón de Roma. Y el Panteón de Roma es el resultado de entender las formas del pasado de Grecia y Roma. Entonces acá lo mismo vamos a hacer en ese ejercicio de la cancha inca, que es el hombre, pues nos atrevemos a decir con ese pequeño ejercicio, que la identidad de nuestra arquitectura es regresar a ver a esas arquitecturas. Si Mies van der Rohe, si Le Corbusier regresaron a ver a su tiempo, por eso a Mies van der Rohe le dicen el más clásico de los clásicos, pero es que no él no copia un templo romano, él toma su esencia. Entonces acá nosotros deberíamos tomar en nuestra América las esencias de esos espacios. No sé si me hice entender, Josué. Josué. Sí, profe. ¿Entendiste? Sí, profe, ahorita sí ya, yo sí ya me quedo más claro ya. No se confundan con el movimiento moderno, y eso ya dije desde el principio. El movimiento moderno es muy diferente a la modernidad y al modernismo, el modernismo catalán, otras cosas. ¿Qué es el Renacimiento? Es el enlace con todas las formas antiguas. Esto es Grecia y Roma. Son los tipos. Aquí vamos a hacer una reducción, o sea, ustedes aquí vamos a ser muy generales, estamos topando así someramente. Pero aquí podemos ver cómo se han organizado el espacio. Entonces aquí podemos ver, ya mira, tenemos el tolo. El tolo es la relación de qué, de lo que hemos aprendido. ¿Quién me puede decir? Aquí vemos un templo, el tolo. ¿Qué está relacionando? De los espacios de la arquitectura, que era aula, pórtico y recinto. ¿Qué vemos ahí? ¿Quién se atreve a tener juicio estético? Un Reconocer. recinto. No, un recinto, no. O sea, si fuera, claro, una planta puede ser un recinto. Pero si le vemos en corte, ya. Si vemos en fachada, aquí en Un realidad aula, profe. el tolo es un aula. ¿Y qué más? Describe lo que observas. A ver, espérame, profe. No lo entiendo muy bien. ¿Qué ves aquí? El aula. Pero Es un sí es aula, ¿no un es aula. cierto? Ya, es un aula. ¿Y qué más? Sería una plaza porque es público.
Ya, no. Aquí tenemos un aula dentro de un pórtico. O un aula contenido en un pórtico. ¿Sí vemos? Vemos relacionado pórtico y aula. Vamos a ver acá. Ah, profe, sería pórtico también porque la relación es horizontal, ¿verdad? A ver. ¿Cuál es pórtico? ¿Qué era la principal característica del pórtico? Vamos, voy a hacer ese esquema. Un Porque ya vamos a espacio ver. terrenal Ya, porque tiene una relación horizontal. Ajá. ya. Entonces, vamos a ver que aquí estás dibujando. Voy a intentar hacer esto. Tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué dibujo aquí? Esto sería un Un pórtico ¿qué es? Un pórtico. Esto tiene una relación terrenal, ¿no? Siempre. horizontal. Ajá. Porque aquí está el predominio de la cubierta. Y claro, este contenía un aula. Si vemos acá, entonces este es sólido. Es decir, para entrar al aula, atravesamos el pórtico. ¿Sí entiendes la relación ahí? Sí, profe, ahí sí. Ya con la otra. Entonces es aula. Entonces aquí se mezclan. Entonces, para llegar al aula, para llegar a ese espacio introspectivo, tengo que atravesar el espacio terrenal que es el pórtico. Entonces aquí estamos relacionando ya conceptos. Perdón. Relacionando esencias. ¿Ya? Pero déjenme ver esto. Este mismo análisis que vamos a hacer ahorita, tranquilamente lo podemos hacer y lo vamos a hacer con la arquitectura de aquí de América, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, claro, vemos que se relacionan conceptos, sobre todo aula, pórtico y recinto, que son conceptos, no figuras, son conceptos de espacio. El concepto de introspección puede tener diferentes configuraciones. El concepto de relación terrenal puede tener diferentes configuraciones. El concepto de mirar hacia arriba puede darse a través de diferentes configuraciones. El enlace, el renacimiento, que es el enlace con todas las formas antiguas, tiene que ver sobre todo con el templo de Grecia y Roma. Estas arquitecturas tienen que ver mucho con la relación con su entorno, a partir de procesos de aceptación y negación. Cuando nosotros vemos el aula, creo que no creo, es negación, pero a través de la figura que toma el tolo, podemos ver que hay una relación a 360 grados, decimos, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el tolo? Si hay una relación a 360 grados, ¿dónde se imaginan que podría estar el tolo? O sea, tenemos un pórtico que es relación de lo terrenal y me está diciendo ese tolo que este pórtico que le rodea al tolo tiene una relación a 360 grados. ¿Dónde le pondrían al tolo? Por ejemplo, ¿quién se atreve a decir, bueno, si tiene esa relación, ¿dónde creen que estarían este tipo de templos? ¿Quién puede decirme? ¿Quién se atreve a decir? Si la arquitectura es una relación con su entorno, entonces, si esta figura me dice que hay un pórtico que se relaciona, este pórtico con su figura, es una relación a 360 grados, ¿dónde le pondrían? ¿O dónde creen que estarían? ¿Quién se atreve a decir? A ver, vamos muchachos, sé que están cansados, quieren irse a ver televisión, a descansar un rato.
Pero hagamos un pequeño esfuerzo. Esto no solo de hablar y hablar y hablar de parte mía. ¿Dónde creen que este templo podría estar? ¿Quién se atreve a decir? Démosle, démosle. No se me duerman. Tal vez puede ser un museo o un estadio. No digo qué función deba tener. Digo, ¿dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? No En digo un qué centro función. comercial. No, no en un centro comercial. ¿Por qué en un centro comercial? Dime. No digo, no estoy Profe, hablando creo de que función, es así sino como dónde debería algo. estar. No digo, ojo, repito, no digo qué función debería tener. No digo qué función debería tener. Digo, ¿dónde podría estar? Pero si tú me dices, esto podría estar en un centro comercial, me imagino un centro comercial, me imagino el jardín y que el tolo está dentro del centro comercial. ¿A eso te refieres? Sí, profe, yo le veía así como en la parte circular, como el centro de todo y alrededor los locales que generalmente hay en los centros Ya, comerciales. no, verán, entonces vuelvo a repetir, no se trata de función, se trata de implantación. ¿Dónde creen que los griegos implantaban, ubicaban este templo? Entendiendo que el templo, su figura, este círculo, generaba una relación a 360 grados. ¿Dónde creen que este tipo de templos eran implantados, colocados, ubicados? No digo qué función tenían. ¿Quién se En el atreve? centro de la ciudad. Ojo, ya. Podría ser el centro de la ciudad. Por ejemplo, podríamos tener aquí toda la ciudad, Claro, mira, imagínate, esta es la ciudad, hagamos un pequeño ejemplo, es una ciudad, ¿no? El tejido, y aquí está un recinto, y en el centro de ese recinto, el tolo. ¿Ya? Miren, entonces sí, eso es ubicación, porque está a 360 grados, entonces la gente está acá. Ese es el espacio público. Entonces, esta es una experiencia, ¿no? Entonces, aquí la gente estaría, la bulla de la gente, de la plaza, y luego pasas la transición y llegas al espacio introspectivo. Entonces, esta figura podría estar en el centro de una plaza, en el centro de la ciudad. ¿Dónde más podría estar? ¿Dónde más podría ubicarse por sus características este tipo de templos? Quizá en un lugar alto también. ¿Cómo es esto de un lugar alto? ¿A qué te refieres? Dime concretamente. ¿De un Quizá en una edificio? montaña igualmente donde se pueda ver Ya, los alrededores. bien, bien, de una montaña. Entonces aquí podría estar el tolo. Claro, ¿no? Entonces aquí tenemos esto. Aquí el templo. Entonces, claro, viene el hombre, tiene esa relación a 160 grados, pero también tiene un espacio introspectivo, ¿no? Entonces, esta es la lógica de implantación. Miren lo que nos dice este templo, ¿no? Ahora, si yo pregunto, ¿qué pasa con el prostilo en relación a su relación con el entorno? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué me está diciendo? Si el tolo me está diciendo relación a 360 grados, que puede estar en el centro, que puede ser puede estar ubicado en el centro de un espacio, que puede estar ubicado en el centro de un recinto, que puede estar en la cumbre de una montaña. Entonces se está ubicando en función a su relación con el entorno, ¿no? Miren, ¿no? Esto es crucial. Entonces, acá vemos en cambio este prostilo que en cambio es una caja, aquí está, y acá tenemos el pórtico.
¿Qué creen que quiere decir con relación al entorno? ¿Qué nos dice esta configuración con respecto a su relación con el entorno? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se arriesga a decir? Que sería terrenal. ¿No? Claro, aquí tiene un pórtico que es terrenal y un aula que es introspectiva. Pero, ¿cuál es la diferencia con el tolo? El tolo es a 360 grados y tienes un pórtico que es la transición para un aula. Pero acá le pone el aula en el centro. ¿Y aquí cuál sería esa decisión? En función de la relación con dónde o cuál sería la relación con el entorno cuando ves este templo. Que el profe, que el tolo era 360 grados y el otro es, o sea, solo la, solo la Son, parte de frente. O solo sea, un frente se es relaciona, solo enfrente. solo en un frente hay relación. Bien, miren, eso nos estamos entendiendo. Aquí hay un frente con relación. ¿Y los otros qué serían? Si aquí hay relación, ¿los otros qué son? Negación con el entorno. Negación. ¿Ya? Esto, y miren, y esto aprendió Le Corbusier y Mies van der Rohe, y toda su arquitectura es, o sea, nace de esto, de estas esencias. Entonces, ¿dónde podría estar implantado esto? Entonces, quizás el tolo podría haber estado implantado aquí mismo, ¿no? Este otro templo, podría decirlo. Y acá, implantado acá. ¿Por qué? Porque aquí tiene el pórtico. Y claro, y niega a estos, ¿no? Dándole fuerza a la relación hacia lo público, ¿no? Entonces tú decides qué acepto y qué niego. No solo es de abrir por abrir. Entonces aquí, miren, aquí hay, mira, entonces si es de aceptación, procesos de relación con el entorno, aquí hay negación, aquí hay negación, aquí hay aceptación y aquí hay aceptación. Entonces, acepto dos lados, niego dos lados. La arquitectura muchas veces es decidir qué niego, porque muchas veces vamos al paisaje y vemos, es que todo me gusta. Entonces es más difícil decir, me voy a abrir a todo. No, no. Entonces quizás es, a ver, de todo esto, ¿qué niego? Entonces niego ciertos elementos para que otras cosas aparezcan con fuerza. Aquí hay negación, justamente lo que descubrió el compañero, solo mirando. No necesitó que venga un crítico y te lo diga, porque a veces los críticos tienen sus posiciones sesgadas. Entonces, antes de leer una posición, porque es una posición que es válida, porque es su posición, pero nosotros primero deberíamos saber qué nos dice tal crítico con respecto a tal cosa. A ver, y sobre todo en arquitectura, él está criticando esta arquitectura. A ver, veamos la arquitectura y veamos lo que dice el crítico. Y luego dices, claro, tenemos derecho de dudar, pero no, es que mal me cae mal. O lo contrario, es que la arquitectura es linda, a mí sí me gusta, tiene algo. A ver, cuando es que tiene algo en arquitectura no es válido, ese tiene algo, ¿qué es eso? Entonces vamos aquí, entonces dices, no, mira aquí cómo se relaciona con el entorno, mira que hay procesos de aceptación y negación, mira cómo acoge, cómo configura y nos está mostrando una forma de habitar muy singular. Mira, ¿por qué tendrá esa relación de la cocina? Es que acá son japoneses, claro. Entonces vas descubriendo esencias y todo esto, y miren, ¿no? Aquí puede haber sutilezas. Mira este. Claro, este tiene relación inclusive así, ¿no? Porque acá te pone estos dos muritos continuos. Claro, acá te dice negación, negación, negación. Pero con la prolongación de todos estos, te está haciendo como el caballito, ¿no? Aún más te está poniendo a un lado, solo mira adelante. En cambio acá no tiene eso, ¿no?
no tiene estos dos muritos. Eso es prostilo y aquí es en Antac, o sea, que es muy similar. Estos dos son similares, pero no iguales. Y tienen esa pequeña diferenciación que es la prolongación de estos dos muros. Entonces esos dos muros como que dicen, como a los caballitos, mira solo adelante. Esa es relación con el entorno. Entonces estos son los templos de Grecia y Roma, los tipos de templos, ¿no? Y ahora, ¿qué es esto de la tradición? Claro, y aquí vemos, ¿qué proyecto es esto? ¿Quién me dice qué proyecto es este? El que está arriba, ¿no? No el tolo. ¿De El quién es ese proyecto? Farmgård de Mies van der Rohe. La Farnsworth de Mies van der Rohe. La Farnsworth de Mies van der Rohe. ¿No es cierto? Entonces, cuando vemos esta relación, claro, cuando no sabemos, a veces muchos críticos dicen que Mies van der Rohe es un constructor muy minucioso y es un constructor. Es una caja. Ah, no, pero no es caja. Es un elemento que tiene como base al pasado para proyectarse al futuro. Es una casita. Miren aquí la diferencia, ¿no? Por eso la función por eso la función que es la interpretación técnica de la actividad, pero la función es lo que se pierde con el tiempo. Se pierde, la función se pierde con el tiempo y queda el escenario. Para un sociólogo, si yo le digo, el escenario es más fuerte que los acontecimientos, te cae arriba, pero ¿cómo me vas a decir que que el hombre y sus formas de habitar son más fuertes que la arquitectura? ¿Por qué? Porque esas personas, esas formas de entender la realidad mueren. Esas formas de habitar se transforman constantemente por el paso del tiempo, por la transmisión del conocimiento de generación en generación. Ese conocimiento se va generando, el desarrollo de las sociedades. Esas formas culturales mutan, pero los escenarios quedan. Por eso dicen, la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. Ojo, la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. La arquitectura es el testimonio de la forma de pensar de un tiempo. Pero a su vez pueden permitir proyectar al futuro, como lo hace aquí Mies van der Rohe. Entonces aquí es un templo y acá es una casa. ¿Y en qué se relacionan? Entonces vamos a hacer el esquema. Aquí está la casita, la Farnsworth, y aquí tiene un aula. Aquí tiene el aula. Y claro, y está rodeada por los pórticos, que son estas estructuras, que no son en piedra, son en metal, que tiene la misma lógica, porque esta casa está hecha para ver el bosque, o sea, se la coloca en el centro del bosque, como dijo el compañero, este tolo puede colocarse en el centro de la ciudad. Aquí Mies van der Rohe colocó la Farnsworth en el centro de un bosque. Y claro, en el centro de ese bosque, lo que hace el que está dentro de ese objeto, quiere ver a 360 grados. Porque si a la Farnsworth le ponía su aula en el borde, claro, se anulaba esa visión del bosque a 360 grados. Es decir, aquí hay una valoración de Mies van der Rohe que dice, esto acepto, esto acepto, esto acepto, esto acepto. Entonces, ¿dónde pongo al baño? Que es un aula. En el centro, para que no estorbe. Y esto es un tolo. Y esto es un aula. Y el aula es el baño.
ese espacio de introspección, que puede ser como chiste, ¿no? Cuando nosotros inclusive estamos en el baño, nos ponemos a pensar a veces. Entonces, la manera subjetiva en que cómo nosotros podemos entender una actividad. Nosotros entendemos la actividad, el baño, como una actividad mecánica, ¿no? Donde el hombre va a hacer sus necesidades fisiológicas. Y no es así. A más de estar haciendo pipí y popó, muchas veces estamos pensando en otras cosas. Mientras nos vayamos, estamos pensando en qué vamos a hacer en el día. Entonces, cuando nosotros entendemos que en el baño, más allá de hacer pipí y popó, estamos pensando o podemos sentir otras cosas. Claro, vienen otros arquitectos y te hacen un baño para mirar el paisaje. Y uno se queda así, ¿cómo un baño transparente? ¿Cómo un baño con vista al mar? Es que están viendo lo subjetivo. Y claro, entendiendo que esas actividades son más allá de eso. Entonces aquí vemos el baño social, el baño del dormitorio, porque aquí está el dormitorio, el baño social. Aquí está en portada la cocina. Pero es eso, ¿no? Miren, entonces aquí acumula. Y entonces por esa razón se parece el tolo, o son. La fangus surge, podríamos arriesgarnos a decir, surge de esa referencia. Entonces aquí no es que hace un tolo, no dice, no, le voy a hacer redondito y le voy a hacer de piedra y como es la identidad, le voy a poner las columnas dóricas, jónicas y corintias, les voy a hacer frisos, le voy a poner un basamento de piedra, entonces voy a conseguirme piedra, entonces que esa es mi identidad. No, la identidad está en la esencia. No sé si entendimos, no sé qué les parece esta relación entre dos tiempos diferentes. Dos tiempos diferentes. Entonces, ¿qué opinas, Vladimir Gibson? ¿Se entiende o no? Comenzamos. Pame, a ver. ¿Cómo vas, Pame? Dime, ¿qué opinas con respecto a esta relación? ¿Crees que haya razón o no? Sí, Sí que. o sea, sí se relacionan los dos tiempos. Porque, Exacto. Dale. o sea, porque la idea es lo que veíamos la clase pasada, o sea, entender nuestro pasado, pero de eso tomar lo esencial. ¿Y qué crees de ese? Entonces, yo me imagino que en sus mentes, para los que están metidos haciendo el esfuerzo de entender esto, el ejercicio de la interpretación gráfica de la cancha inca, o sea, si Mies van der Rohe pudo interpretar, mira, tomar la esencia, no la apariencia, entonces el ejercicio de la cancha inca es tomar la esencia, no la apariencia. Aquí podemos entender claramente eso. Esencia versus apariencia. Entonces, Mies van der Rohe no es que hizo con piedrita. Entonces, no, porque acá se manejan otras lógicas, ¿no? En este tiempo, pero como tomando del pasado para proyectarse al futuro. Aquí vemos, ¿no es cierto?, otro templo, ¿no? Por lo general, este no es como el tolo, la figura redonda, ¿no? Este es la Acrópolis, entonces aquí podemos ver que es un paralelepípedo, entonces hacia el interior está el aula y en el borde está un pórtico. Entonces ya vimos esto, ¿no? Y que más allá, muchos arquitectos, nosotros solo nos quedamos obnubilados muchas veces
cuando se viaja por la figura, ¿sí? Porque también el arquitecto hace figuras, eso no podemos hacer, pero esa figura depende de la esencia. Esa figura, esa configuración, ese sistema de relaciones, esa forma, depende de una esencia para que aparezca una figura. Y claro, las esencias es hacer esto, ¿no? Por ejemplo, este es alguien, algún arquitecto que hizo la esencia, que no ve la figura, sino que ve, mira, el pórtico es una transición para pasar a un aula que está contenida dentro de un aula. Entonces, no solo es el aula dentro de un pórtico, sino que es pórtico, aula, aula y aula. Entonces, un aula dentro de un aula. Y aquí vemos que, por ejemplo, aquí vemos un aparente desorden. Y claro, vamos a ver el vacío, el ágora. ¿Qué es el ágora? ¿Qué es el negativo? ¿Qué es el negativo? Que para los griegos, para los romanos, el negativo es la vida pública, el espacio público, el espacio de encuentro, el espacio para el comercio. Por eso cuando alguien hace, por ejemplo, un centro comercial, siempre vemos en las ciudades pequeñas, de pequeña escala y sobre todo de la sierra, que un tiempo que creo que durante estos últimos 20 años, con el ánimo de organizar las actividades, ese ánimo de organizar restrictivamente las actividades, dicen, no, vamos a organizar el comercio, y la respuesta es un centro comercial. Vamos a ver un centro comercial en cualquiera de estas ciudades de pequeña escala, que sí, como Cayambe, como Latacunga, como Saquicilí. Entonces hacen un centro comercial y el centro comercial muerto, muerto. ¿Por qué? Porque el comercio es para la calle. Y sobre todo en nuestra cultura, ahora, más que en Occidente, en nuestra cultura el comercio es en la calle. Entonces alguien que dice hay que hacer un centro comercial en una ciudad de pequeña escala como Alausí, si tú tienes la oportunidad, te dicen, no, ¿cómo voy a hacer una caja? No, me piden un centro comercial, voy a hacer un centro comercial muy permeable, de mucha relación con la calle, no una caja hermética como el jardín o como el Quicentro, no, porque es otra realidad, es otras relaciones. Esos centros comerciales, ustedes, si algunos de ustedes o sus familias son de estas ciudades de pequeña escala, vayan a ver los centros comerciales, son muertos, son muertos. Entonces, cuando vemos el enlace de todas las formas antiguas, claro, es el ágora, ¿no? El ágora constituía el centro de la vida comercial, política, religiosa, administrativa y social de Atenas, y era el lugar donde los atenienses se reunían para intercambiar ideas y mercancías, informarse, dialogar, criticar al gobierno o simplemente para conversar. Miren, ¿no? Qué revolucionario. Entonces, sí, ¿y qué era el espacio público medieval? O sea, no podías hablar en contra de Dios, no podías ser político. No, entonces era un espacio de sumisión. O sea, es un espacio inclusive solo para el comercio, o el espacio para las ejecuciones, para la quema de brujas de parte de la institución de la Inquisición, para cortar cabezas de los ladrones, los juicios públicos. Entonces, la gran importancia. Ahora, nos podemos o el espacio público para los aztecas, ¿no? Como los aztecas, la avenida de los muertos, ni siquiera era para el hombre, ¿no? Ese espacio negativo es la avenida de los muertos. Entonces, el espacio negativo en diferentes culturas, por ejemplo, aquí, para Atenas, era para el espacio para el hombre, para conversar, para dialogar, para hablar de política. El espacio para los aztecas tenía un peso, pues la avenida de los muertos, hasta el nombre, ¿no? Para el medieval, o sea, no
había la libertad del pasado, ¿no? Tomando en cuenta que Grecia y Roma, Atenas, era el pasado también, el pasado del medieval, el pasado que el mundo medieval negó. El pasado que el mundo medieval negó y que el Renacimiento recupera. Dice, toma, si es del hombre, entonces mira lo que sucedía en Grecia y Roma, ¿no? En definitiva, el ágora ateniense fue el lugar donde se gestó la primera democracia de la historia. Entonces, miren, ¿no? Cómo nos saltamos, no sé si me ven, nos saltamos, o sea, del Renacimiento, se saltan todo el periodo medieval, se saltan a Grecia y Roma y traen la idea de democracia, recuperan la idea de república. Como recuperan la idea de la república, aparece el Estado, el concepto de Estado. Por eso es nuestro tiempo, ¿no? Y luego, claro, ahora el Estado, ese concepto, está queriendo ser reemplazado, ¿no? Entonces, como les digo, nosotros estamos viviendo esa transición. Quizás que venga después, nosotros no vamos a saber. Nosotros estamos viviendo esas luchas intensas, ¿no? De acabar con esa institución, como seguramente fue en estos periodos esa lucha intensa de acabar con el poder de la iglesia. Y en definitiva aquí, un producto de esas formas del pasado es el concepto del ágora. El ágora es el espacio público, es el negativo. Por eso aquí podemos ver el templo en el centro de ese espacio, ¿no? Entonces, aquí hay un aparente desorden, aparente. Entonces, el ágora podría entenderse como ciudad, pero cuando vemos la planta de esta ciudad, entonces vemos, miren aquí, esa configuración, ¿no? Cuando veíamos estos templos, estos esquemas de templos, aquí hay unas variaciones infinitas. Y lo que hicieron los arquitectos del siglo XX de Europa es seguir alimentándose de las formas del pasado, pero buscando esencias, no como los neoclásicos, porque ahí luego viene después el neoclásico que pertenece al mundo del iluminismo, ¿no? Los iluminados, los científicos, que buscaban los neogóticos, los neoclásicos, los nuevos clásicos. Esos sí eran un control C, es traer el pasado al presente. Entonces, los que traían el pasado al presente eran unos eruditos. O sea, tenían que conocer de pe a pa cómo se construía, cuáles son los significados de los templos. Y traían esas formas del pasado, literalmente. Creo que cuando nosotros estamos buscando nuestro pasado y hacemos esto de recuperar simplemente lo que vemos en sistemas constructivos, en la apariencia, podríamos significar como unos neo-incas, como unos neo-aztecas, como unos neos. ¿Por qué? Porque traemos esas formas del pasado de manera romántica. Y no es neos, ¿no? No. El neo, no digo que no, el neo es una posibilidad que tenemos que superarla. Entonces aquí vemos cómo ese espacio, al contrario, ¿no? Al contrario, aquí si vemos es en gris, ese espacio es el que abraza todas las arquitecturas. Ese espacio que ahora lo conocemos o lo denominamos como espacio público. Es decir, miren, estas ciudades quizás fueron pensadas, que me atrevo a decir, desde el negativo. Por eso cuando veíamos unas ciudades, las plantas de unas ciudades, hay que ver los negativos, ¿no? Porque siempre nos enfocamos, cuando hablamos de positivo y negativo, en el negro, que es el objeto. Pero otros tenemos que ver la potencia del vacío. Aquí podemos ver unos ejemplos de esas variaciones, ¿no? Que ya tienen que ver mucho con la actividad. Con la actividad. El Bouleuterion es el edificio donde se reunía la Boulé en las ciudades de la antigua Grecia, en función del
o un nombre específico de esta institución en las diferentes ciudades. Podía llevar otro nombre, por ejemplo, Sinedrión o Mesén. Este es decir, como un congreso. Pero miren estas relaciones, no más allá de la actividad. Tenemos la calle, tenemos un pórtico que es transición, que nos lleva a un pórtico que delimita un patio, y en ese patio está un aula, y luego pasamos a otra aula. Y claro, ¿no? Esta aula es, si se van a dar esas reuniones públicas, claro, hay una nula relación con el entorno, como el Congreso, ahora Asamblea Nacional. Ustedes se han visto en las noticias, la Asamblea Nacional, no hay una ventana, ¿no? Porque todo es la reunión, hay una negación del entorno. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cómo aquí está un aula con, perdón, un pórtico que te lleva a otro pórtico y ese pórtico delimita un recinto que contiene un aula y luego ese recinto te dirige a un aula mayor. Y aquí hay un conjunto de relaciones. Pero ¿cuál es la función aquí? O la actividad es estas actividades de carácter público o público-privado. Y aquí vemos otra que es la palestra, que es en sí una escuela. La palestra era la escuela de lucha en la Grecia antigua. Los eventos que no requerían mucho espacio, tal como la lucha y el boxeo, se practicaban allí. La palestra funcionaba independientemente o como una parte de los gimnasios públicos. Entonces la palestra, inclusive ahora está en la palestra, ¿no? Está arriba, en la palestra. Entonces estos son espacios de significado, ¿no? Porque es la palestra, es arriba, los mejores, los luchadores. Entonces, ¿qué es la palestra? Es un pórtico hacia el interior, es un pórtico que delimita un recinto, es un pórtico que hace un recinto. Claro, y niega, ¿no? O sea, niega el exterior y acepta el exterior. ¿Y esto quién hace? Aquí muchos arquitectos hacen esto, de generar un espacio, sobre todo viviendas, que viven hacia el interior negando el exterior. Entonces acá ya no solo cuando hablemos de este tipo de arquitecturas, cuando ya ustedes con otros profesores van a enfocarse directamente al Renacimiento y van a estudiarlo un poco más a profundidad, entonces ya van, no, entonces estos son los significados, estas son las configuraciones. Voy a pasar un poco para ya terminar, para llegar un poquito más a esto, luego mañana, la próxima semana, seguimos. Por ejemplo, vemos aquí esta imagen. Aquí está el presente y el pasado. En el fondo vemos un proyecto de Sir Norman Foster. Sir Norman Foster interpreta el templo para producir ese objeto. Entonces, imaginémonos, siempre el arquitecto se va a enfrentar a trabajar en centros históricos. Y claro, dices, ¿cómo interpreto mi entorno? Y eso es lo que le sucede aquí a Sir Norman Foster. Que cómo interpreto la historia. Pero aquí, Sir Norman Foster no está haciendo un neoclásico. No está haciendo un neoclásico. ¿Qué es el neoclásico? Es reproducir el pasado. Entonces, si Foster hubiera sido un arquitecto neoclásico, ¿sabes qué? Hubiera hecho un templo, o sea, hubiera utilizado piedra, hubiera utilizado otro. Es más, los neoclásicos hacían copias fieles, entonces quizás copiaba un Partenón y lo hacía acá, y se ajustaba al entorno, se acoplaba. Entonces aquí también se está integrando. Y esa arquitectura nace de interpretar lo que es la arquitectura del lugar. Y es un templo. Entonces, la próxima semana continuamos viendo referencias y, claro, estableciendo las relaciones. Miren esta arquitectura del Renacimiento.
que tiene como referencia al tolo, y justamente lo que decía el compañero, esta arquitectura está en el centro de un patio o en el centro de la ciudad. Entonces, cuando vemos ya estas arquitecturas con otros ojos, es decir, con ojos que buscan la esencia más allá de la apariencia, me imagino que los que han estado atentos ahorita están buscando relaciones y no solo se están enfocando en la figura. Entonces, creo que continuamos la próxima semana y rematamos. Ojalá. Déjenme ver. Ya no haya temblores. Ojalá ya no haya temblores. Entonces, aquí vemos a Ana Paula, Wally chico. Entonces, Ana Paula. Siempre Ana Paula, te digo, Ana Paula, y no está. Daniela Alejandra. Daniela, tampoco. Vamos a ver. Josep, ¿estás Josep? También ya se ha ido Josep. Melanie. También. Mande, profe. A ver, Melanie, ¿qué entendiste en esta clase? Profe, mira, profe, yo a mí más lo que me llamó la atención fue lo que hablábamos de los pórticos. En general, de los pórticos. Eso me atrajo más. Más que todo por las relaciones horizontales que tenía. Como el que nos indicó usted y dijo que igual iba a estar ubicada en una montaña. Que no solo buscábamos la funcionalidad, sino también Ay, no me acuerdo qué me dijo. Pero bueno, eso, profe. Ya, ok, gracias. Ya. Pamela, ¿qué Sí, opinas de profe. esta clase? Interesante, profe, poder relacionar los tiempos, o sea, que todo se enlaza con las formas antiguas. Entonces, la idea era no caer en la apariencia, sino tomar las esencias. Ya. Y justamente lo que dice Pamela, espero que se refleje en el trabajito para el martes. No sé qué opinas del trabajo para el martes, Pamela. ¿Ya está más claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Y creo que hasta más interesante. Y ahí vamos a entender qué sacan de la cancha. Veamos qué pasa, qué sacan de la cancha. Bueno, señoritas, señores, nos vemos la clase del martes próximo. Que tengan un buen fin de semana. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. Gracias. Profe, ¿Sí? ¿le puedo preguntar algo? Dime. Mira, profe, la clase anterior de la bitácora le intenté subir como 3 veces, pero no valía y después ya se fue por internet, entonces no le pude decir. Entonces ahorita no sé si será posible que le puedo subir la bitácora, la de esta semana, la de semana pasada. La de la semana pasada. No, o sea, la de esta, la O que sea, voy a presentar el martes. Ajá, ya, súbela. ya. Gracias, profe. Ya. Que pasen Ya, bien. muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.